permítanme compartirles algo que cambió mi vida, y que, estoy segura, puede transformar la suya. Si alguna vez han sentido el peso de un secreto, la urgencia de una verdad por revelar, o la profunda conexión con las historias reales que nos definen, entonces lo que estoy a punto de contarles les hablará directamente al alma. Prepárense, porque algunas historias de vida son tan poderosas que, al escucharlas, uno siente que también está viviendo las suyas. El día que la carta llegó, el tiempo se detuvo. No fue un día cualquiera, era el cumpleaños de mi hija, Clara. 28 años. Una edad en la que la vida debería estar floreciendo con promesas, pero para ella, era un campo minado de ilusiones rotas. Recuerdo el sol de la tarde filtrándose por la ventana de mi pequeña sala, iluminando el polvo suspendido en el aire, casi como si cada partícula fuera un recuerdo esperando ser despertado. Mi corazón, que ya lleva el ritmo lento de los años, sintió un golpe seco, un presagio frío que me heló hasta los huesos. Clara, mi niña, estaba enredada en un matrimonio que se desmoronaba como un castillo de arena. Sus ojos, que antes brillaban con la ambición de construir una vida perfecta, ahora reflejaban una mezcla de cansancio y una desesperación silenciosa. Tenía sus hijos, mis nietos, pequeños soles que intentaban iluminar la oscuridad de su hogar. Y yo, como toda madre, me aferraba a la esperanza de que, de alguna manera, ella encontraría su camino, que las historias de vida de nuestra familia no se repetirían con la misma amargura. Es una de esas historias de mujeres que buscan un nuevo comienzo, una superación femenina que a veces parece inalcanzable. Pero ese día, el cartero no trajo un regalo. Trajo una sentencia. La carta, con su caligrafía antigua y la tinta casi desvanecida por el paso del tiempo, parecía quemar en mis manos arrugadas. Era como si el papel mismo contuviera el eco de un pasado que yo había enterrado con la esperanza de que nunca resurgiera. Sabía, con la certeza cruel que solo la experiencia otorga, que lo que estaba escrito allí no solo dinamitaría la ya frágil estructura familiar de Clara, sino que también sellaría mi propio destino. Sería un adiós, no un susurro de paz, sino un grito mudo de dolor. ¿Se han preguntado alguna vez qué tan pesada puede ser una verdad? ¿Qué tan profundo puede ser un secreto? Las historias de mujeres como la mía, a menudo, están tejidas con hilos de silencio y sacrificio. Durante décadas, guardé esa verdad con la misma devoción con la que una madre protege a su hijo. Creí que al mantenerla oculta, estaba protegiendo a Clara, a mis nietos, a toda nuestra herencia familiar. Pero la vida tiene una forma peculiar de desenterrar lo que creemos haber sepultado para siempre. Es una lección de vida que todos, tarde o temprano, debemos aprender. Esta carta, que ahora sostenía, era la prueba irrefutable de que el tiempo de los secretos ocultos había terminado. Sentía una urgencia abrumadora. Era como si cada tic-tac del reloj de pared resonara con la advertencia de que cada momento contaba. La vida de Clara, su futuro, la inocencia de mis nietos, todo pendía de un hilo delgado. Y yo, que siempre me consideré una mujer valiente, sentía que mis fuerzas me abandonaban. Piensen en esto, ¿cuántas veces hemos visto a personas, a familias enteras, desmoronarse por una revelación familiar tardía? Esta es una de esas historias conmovedoras que nos obligan a mirar hacia adentro. Nos muestra cómo las decisiones del pasado, por más bien intencionadas que sean, pueden tener consecuencias que se extienden a través de las generaciones. Yo, que siempre intenté ser un pilar de fortaleza de mujer, ahora me enfrentaba a la posibilidad de ver mi legado convertido en cenizas. La curiosidad de saber qué contenía esa carta era insaciable, pero el miedo a lo que revelaría era aún mayor. La carta era un objeto simple, pero su contenido prometía desintegrar una vida, una estirpe, una familia disfuncional que ya luchaba por mantenerse a flote. ¿Por qué el peso de la verdad parecía tan fatal? Porque la verdad, cuando ha sido negada por tanto tiempo, no llega como un bálsamo, sino como un huracán. Y yo, la vieja Sofía, era el ojo de esa tormenta. Me identificaba con el sufrimiento materno que muchas mujeres han sentido al tomar decisiones difíciles por sus hijos. Quizás se pregunten, ¿cómo una simple carta puede tener tanto poder? Es porque no era solo una carta. Era el eco de un amor prohibido, la sombra de un sacrificio, la prueba de un sufrimiento materno que había marcado cada uno de mis días. Era la clave para entender las verdades ocultas que habían moldeado la vida de Clara, sus ambiciones, sus errores, su matrimonio fallido. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas de nuestra herencia y traición. En la vida, aprendemos que el conocimiento es poder. Y a veces, el conocimiento más valioso proviene de las historias que sanan el alma, de los testimonios de vida de quienes han caminado por senderos difíciles.
Lo que estoy a punto de compartir con ustedes no es solo mi historia, es una lección de vida sobre la resiliencia, sobre la búsqueda de la redención, y sobre cómo enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones. Es una de esas historias inspiradoras que nos invitan a reflexionar sobre el verdadero significado del perdón familiar. Esa tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, sentí que mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de terminar. Pero también sentí una extraña claridad. Era el momento de enfrentar lo que había evitado por tanto tiempo. La carta, esa carta encontrada, era el inicio de un viaje, no solo para mí, sino para todos los que escucharán esta confesión de madres. El beneficio de escuchar estas historias para reflexionar es que nos brindan una perspectiva única sobre los relatos de familia. Mis manos temblaban mientras abría el sobre. El papel, fino y delicado, crujió con un sonido que me pareció un lamento. Dentro, una carta. Una carta de mamá. Pero no era de mi madre. Era una carta que yo había escrito años atrás, una carta que nunca envié, una carta que creí haber destruido. Y junto a ella, otra. Una carta diferente, con una caligrafía desconocida, pero con un mensaje que, sin leerlo, ya sentía que me quemaba las manos. Mis ojos, ya nublados por las lágrimas contenidas, se posaron en las primeras líneas de esa carta desconocida. Y lo que leí, lo que descubrí en ese instante, fue un golpe directo al alma. No solo confirmaba mis peores temores, sino que los superaba con una crueldad que me dejó sin aliento. Era una revelación impactante, un giro inesperado que cambiaría para siempre la percepción que tenía de mi propia herencia familiar. La carta hablaba de un hombre, de un amor prohibido, de un hijo. Hablaba de la verdad sobre la paternidad de Clara, un secreto de abuela que yo había guardado con celo durante tantos años. No era solo un hombre, era una historia completa, con fechas, lugares y sentimientos que yo había intentado borrar de mi memoria. Cada palabra era un golpe, cada frase una herida que se abría de nuevo. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas de la vida de Clara, la razón detrás de algunas de sus inseguridades, de su búsqueda constante de validación. Ahora, con esta carta encontrada en mis manos, me enfrentaba a un dilema aún mayor. ¿Qué hacer con ella? ¿Cómo entregar esta bomba de tiempo a mi hija, que ya estaba en un punto tan vulnerable de su vida, con su propio matrimonio desmoronándose? La idea de que esta verdad pudiera destruirla, de que pudiera hacerla cuestionar toda su vida, toda su identidad, me oprimía el pecho. Sentía una urgencia abrumadora. Cada minuto que pasaba con esa carta en mis manos era un minuto más de incertidumbre, un minuto más de dolor potencial para mi hija. Esta carta era una bomba de tiempo, y yo, Sofía, sabía que mi siguiente paso determinaría el destino de mi hija y el legado de nuestra familia. La pregunta no era si la verdad saldría a la luz, sino cómo y a qué costo. Y lo más importante, ¿estaba yo preparada para enfrentar las consecuencias de mi propia decisión, tomada tantos años atrás? ¿Qué contenía esa carta que me hacía temblar hasta el alma? ¿Qué secreto de familia revelado era tan devastador que prometía cambiar todo lo que creíamos saber sobre nuestra familia? Y lo más importante, ¿cómo esta revelación impactante afectaría el destino de mi hija Clara y sus hijos, que ya sentían el peso de una vida llena de incertidumbre? Si esta historia para reflexionar te ha tocado el alma, te invito a seguir a Heroínas de Familia. Me gustaría saber de qué ciudad y país nos estás acompañando en esta jornada de historias que sanan el alma. El siguiente capítulo promete aún más reencuentros inesperados y confesiones impactantes. No te lo pierdas. Mis manos temblaban mientras sostenía aquella carta, el papel fino y delicado crujía como si el pasado mismo se quejara. Lo que leí en esas líneas no solo confirmaba mis peores temores, sino que los superaba con una crueldad que me dejó sin aliento. Era una revelación impactante, un giro inesperado que cambiaría para siempre la percepción que tenía de mi propia historia familiar. La carta hablaba de un hombre, de un amor prohibido, de un hijo. Hablaba de la verdad sobre la paternidad de Clara, un secreto que yo había guardado con celo durante tantos años. No era solo un hombre, era una historia completa, con fechas, lugares y sentimientos que yo había intentado borrar de mi memoria. Cada palabra era un golpe, cada frase una herida que se abría de nuevo. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas de la vida de Clara, la razón detrás de algunas de sus inseguridades, de su búsqueda constante de validación. Ahora, con esta carta encontrada en mis manos, me enfrentaba a un dilema aún mayor. ¿Qué hacer con ella? ¿Cómo entregar esta bomba de tiempo a mi hija, que ya estaba en un punto tan vulnerable de su vida, con su propio matrimonio desmoronándose?
La idea de que esta verdad pudiera destruirla, de que pudiera hacerla cuestionar toda su vida, toda su identidad, me oprimía el pecho. Sentía una urgencia abrumadora. Cada minuto que pasaba con esa carta en mis manos era un minuto más de incertidumbre, un minuto más de dolor potencial para mi hija. Permítanme abrir mi corazón y compartirles algo que he aprendido con el tiempo, un secreto, por más pequeño que parezca, es una carga invisible que se lleva en el alma. Imaginen llevar un peso constante, que nadie ve, pero que ustedes sienten a cada paso. Así viví yo durante décadas. Creí que al mantener la verdad oculta, estaba protegiendo a Clara de un dolor que consideraba innecesario. Pensé que la ignorancia sería su escudo, su bendición. Pero la vida tiene una forma peculiar de mostrarnos que lo que callamos, a menudo, nos persigue con más fuerza que lo que decimos. Mi historia comenzó mucho antes de que Clara naciera. Era una joven llena de sueños, como quizás ustedes lo fueron o lo son. Conocí a un hombre que no era el que mi familia esperaba para mí. Un amor intenso, prohibido por las circunstancias, por las expectativas de mi época. Era un amor que me hizo sentir viva, pero que también me arrastró a una encrucijada. Cuando descubrí que esperaba a Clara, el mundo se me vino encima. Las opciones eran pocas y el juicio de la sociedad, implacable. Decidí protegerla de ese juicio, de la vergüenza que creí que la acompañaría si se conocía la verdad sobre su padre. Con los años, uno aprende que las decisiones tomadas con la mejor de las intenciones pueden tener consecuencias inesperadas. Mi decisión de ocultar la verdad sobre el padre de Clara se convirtió en el cimiento de una casa construida sobre una base inestable. La vida de Clara, su personalidad, sus propias relaciones, todo se vio afectado por esa ausencia, por esa pieza faltante en su rompecabezas. Aunque ella no lo sabía conscientemente, la falta de esa verdad creó un vacío, una búsqueda constante de algo que no podía nombrar. Quizás ustedes, como yo, han tenido que tomar decisiones difíciles en sus vidas, pensando que era lo mejor para sus seres queridos. Es como cuando uno quiere evitar que un niño se caiga, y al sujetarlo con demasiada fuerza, le impide aprender a caminar solo. Mi amor por Clara me llevó a construir un muro a su alrededor, pero ese muro, sin querer, también la aisló de una parte esencial de sí misma. Con el tiempo, he llegado a comprender que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre encuentra su camino. Y cuando lo hace, tiene el poder de liberar. No solo a quien la escucha, sino también a quien la ha guardado. Vivir con un secreto es como tener una herida que nunca cicatriza por completo, siempre está ahí, latente, esperando el momento de abrirse de nuevo. Si ustedes tienen una verdad guardada, piensen en el alivio que sentirían al compartirla con la persona adecuada, en el momento correcto. El primer paso para sanar es reconocer la herida. Esta historia, la mía, es un testimonio de cómo la honestidad, aunque tarde, puede ser el bálsamo que el alma necesita. Es una lección sobre la resiliencia y la búsqueda de la redención, no solo para quien recibe la verdad, sino para quien la ha aportado. Ahora, con la carta en mis manos, el peso de esa verdad se sentía más pesado que nunca. Clara, mi hija, estaba en un punto de quiebre en su vida. Su matrimonio se desmoronaba, sus ojos reflejaban una desesperación silenciosa. ¿Era este el momento adecuado para entregarle esta revelación? ¿Podría soportar otra carga, otra herida, justo cuando más necesitaba sanar? La carta no solo revelaba la identidad de su padre biológico, sino que también contenía detalles de nuestro amor prohibido, de las razones por las que tuve que alejarme de él, de los sacrificios que hice. Era una confesión de madres, una historia de sufrimiento materno, pero también de una fortaleza que no sabía que poseía. Me preguntaba si Clara entendería, si me perdonaría por mi silencio. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, sentí que mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de terminar. Pero también sentí una extraña claridad. Era el momento de enfrentar lo que había evitado por tanto tiempo. La carta era el inicio de un viaje, no solo para mí, sino para todos los que escucharán esta confesión. Mis ojos se posaron en la última frase de la carta, escrita por una mano desconocida. Era una frase que me heló la sangre, una que abría una nueva capa de este ya complejo secreto. No solo se trataba de la identidad del padre de Clara, sino de algo más, algo que conectaba ese pasado con un presente que yo creía conocer. Había una persona involucrada, alguien que yo creía fuera de esta historia, pero que la carta mencionaba de una forma que me hizo dudar de todo. ¿Quién era esa persona y qué papel jugaba en esta trama familiar? Mis manos se negaban a soltar la carta, como si al hacerlo, la última frase se desvaneciera en el aire, llevándose consigo la perturbadora verdad que acababa de leer.
Y él sabía. Siempre lo supo. Esas 3 palabras, escritas con una caligrafía diferente, más firme y de tinta más oscura que el resto del texto, no solo me helaron la sangre, sino que hicieron que todo lo que creía entender sobre mi pasado se desmoronara. ¿Él? ¿Quién era él? La carta hablaba del padre biológico de Clara, sí, pero esta última anotación apuntaba a otra persona, alguien que yo había mantenido al margen de esta historia, alguien que creía ajeno a todo. La urgencia de entender se apoderó de mí, una necesidad que superaba el miedo, el dolor, la incertidumbre. Era como si un velo se hubiera levantado, revelando una sombra que siempre estuvo ahí, pero que yo me negaba a ver. Permítanme compartirles algo profundo que he aprendido: la vida es como un libro con páginas ocultas. Creemos conocer la trama, los personajes, el final, hasta que un día, una pequeña nota al margen, una frase inesperada, nos revela que la historia es mucho más compleja de lo que imaginamos. Así me sentí yo en ese instante. Pensé que había cerrado ese capítulo de mi vida, que había enterrado el secreto de Clara con suficiente profundidad para que nunca resurgiera. Pero la verdad, mis amigos, tiene una forma persistente de encontrar la luz. La persona a la que se refería esa nota final no podía ser otra que Ricardo, mi esposo, el hombre que Clara siempre conoció como su padre. La idea era absurda, imposible. ¿Cómo podría Ricardo haber sabido? ¿Por qué habría guardado un secreto de tal magnitud, no solo para mí, sino para su propia hija, a quien amaba con devoción? La mente humana es curiosa. Cuando se enfrenta a una revelación que desafía toda lógica, tiende a buscar explicaciones, por más descabelladas que parezcan. Yo me aferraba a la idea de que era un error, una confusión, cualquier cosa menos la verdad que se presentaba ante mí. A veces, pensamos que conocemos a las personas más cercanas a nosotros, que entendemos sus motivaciones, sus silencios. Pero la realidad es que cada ser humano es un universo de experiencias, de miedos y de verdades no contadas. Esta es una lección valiosa para cualquiera que desee comprender las complejidades de las relaciones humanas. No podemos asumir que sabemos todo, ni siquiera de aquellos a quienes amamos profundamente. Siempre hay capas, siempre hay historias que esperan ser descubiertas. Si Ricardo lo sabía, entonces nuestro matrimonio, nuestra vida juntos, todo lo que habíamos construido, estaba cimentado sobre una mentira compartida, aunque yo no fuera consciente de ello. ¿Cómo podía haber vivido con ese conocimiento, mirándome a los ojos cada día, criando a Clara como si fuera completamente suya, sin que una sola palabra, un solo gesto, delatara su secreto? La imagen de Ricardo, siempre tan sereno, tan protector, se distorsionaba en mi mente. Era como si una película que había visto 1000 veces de repente tuviera un final diferente, un giro oscuro que lo cambiaba todo. Piensen en esto: ¿cuántas veces hemos evitado una conversación difícil, pensando que el silencio es la mejor opción? Creemos que al no hablar, protegemos a los demás o a nosotros mismos. Pero el silencio, a menudo, es un caldo de cultivo para la desconfianza y el resentimiento. Si Ricardo había guardado esta verdad, ¿qué otras cosas habría callado? La revelación no solo afectaba el pasado de Clara, sino que ponía en tela de juicio la autenticidad de mi propia vida. La necesidad de confrontar a Ricardo era abrumadora, pero él ya no estaba. Había fallecido hace unos años, llevándose consigo sus secretos y sus verdades. Sentí una punzada de arrepentimiento, una amarga sensación de que había perdido la oportunidad de entender, de perdonar, de sanar. Pero la vida nos enseña que, incluso cuando las personas ya no están, sus historias siguen vivas, esperando ser desenterradas. Para aquellos que buscan respuestas en sus propias vidas, a veces la clave no está en el futuro, sino en el pasado. Revisar viejas cartas, fotografías, diarios, o incluso hablar con personas que conocieron a los involucrados, puede abrir puertas inesperadas. Es un trabajo de detective personal, un viaje hacia el autoconocimiento y la comprensión de nuestras raíces. No es fácil, pero la recompensa de la claridad es invaluable. La carta en mis manos era ahora un arma de doble filo. No solo revelaba la verdad sobre el padre biológico de Clara, sino que implicaba a Ricardo en un engaño que yo no podía comprender. ¿Cómo podría entregarle esto a mi hija, que ya estaba sufriendo tanto? ¿Cómo le diría que su padre, el hombre que la adoraba, podría haber sabido todo este tiempo y haberlo ocultado? La confianza es un hilo delicado, y temía que esta revelación lo rompiera por completo, no solo entre Clara y yo, sino también con la memoria de su padre. Era una encrucijada moral, un peso que se sumaba al ya insoportable. Sentí la urgencia de actuar, de hacer algo, pero cada opción parecía llevar a más dolor. Me di cuenta de que, para proteger a Clara,
primero debía entender la magnitud de la verdad que tenía en mis manos. Mientras la noche envolvía la ciudad, y las luces distantes parpadeaban como pequeños ojos curiosos, me senté con la carta, releyendo cada palabra, buscando una pista, una señal, algo que me diera una dirección. La última frase seguía resonando en mi cabeza, y él sabía. Siempre lo supo. Pero había algo más, una pequeña mancha de tinta en la esquina inferior del papel, casi imperceptible, que no era una palabra, sino un símbolo. Un pequeño dibujo, un emblema que reconocí de inmediato, pero que no tenía sentido en ese contexto. Era el logo de una vieja empresa familiar, una que había quebrado hace décadas, y que estaba ligada a una rama de mi familia que yo creía extinta. ¿Qué conexión podía tener ese símbolo con este secreto? ¿Y por qué estaba en esa carta? Ese pequeño dibujo, casi imperceptible, en la esquina de la carta, fue como un relámpago que iluminó un rincón oscuro de mi memoria. Hay verdades que uno entierra tan hondo que cree que nunca volverán a ver la luz, pero la vida, mis queridos, siempre encuentra la manera de desenterrarlas. Lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría mi perspectiva, sino que les mostraría cómo un detalle insignificante puede ser la clave de un rompecabezas de décadas. Mis manos temblaban, no solo por la edad, sino por la carga de lo que ese símbolo representaba. Era el emblema de la antigua empresa de mi abuelo materno, un negocio que se había ido a pique mucho antes de que yo naciera. Siempre lo había visto en fotos viejas, en algún documento empolvado, pero nunca le di importancia. ¿Qué hacía ese símbolo en una carta que revelaba el secreto de la paternidad de Clara y que implicaba a Ricardo? La mente humana es curiosa, cuando se enfrenta a algo que no encaja, busca conexiones, por más improbables que parezcan. Sentí una urgencia que me impulsaba a atar cabos, a entender el porqué. Piensen en esto, ¿cuántas veces hemos descartado una pequeña señal, un detalle mínimo, pensando que no tiene relevancia? Creemos que las grandes verdades siempre vienen envueltas en grandes gestos, pero a menudo, la clave está en lo pequeño, en lo que pasa desapercibido. Si alguna vez se encuentran buscando respuestas en su propia historia, no subestimen el poder de un objeto antiguo, una carta olvidada, o incluso una conversación con un familiar mayor. A veces, la sabiduría que buscamos está guardada en los rincones menos esperados. Esa empresa de mi abuelo, El Faro, se dedicaba a la importación de telas finas. Mi madre siempre hablaba de cómo la quiebra afectó a la familia, pero nunca profundizaba. Era un tema tabú, una herida que no cicatrizaba. Ahora, ese logo, ese faro solitario, me guiaba hacia un pasado que yo creía conocer. Me hizo recordar a un hombre, un socio de mi abuelo, un tal don Fernando. Era un personaje del que mi madre rara vez hablaba, y cuando lo hacía, era con un tono de voz que mezclaba respeto y una extraña melancolía. La frase, y él sabía. Siempre lo supo, volvía a mi mente con una fuerza renovada. ¿Se refería a Ricardo, mi esposo, o a alguien más? La posibilidad de que don Fernando estuviera involucrado, de alguna manera, en este enredo, me heló la sangre. Él había desaparecido de la vida de mi familia poco después de la quiebra de El Faro. Nadie supo a dónde fue, simplemente se esfumó. Pero ahora, ese símbolo me decía que no se había ido del todo, que su sombra seguía presente. Comprender estas conexiones ocultas no solo resuelve misterios pasados, sino que nos da herramientas para entender nuestro propio presente y futuro. Nos enseña que las decisiones de una generación pueden resonar en las siguientes de formas que nunca imaginamos. Para mí, era como si un velo se levantara, revelando que la historia de mi familia no era un río lineal, sino un laberinto de corrientes subterráneas. Recordé una tarde de mi infancia. Yo tenía unos 10 años. Mi madre estaba cosiendo en la sala, y yo jugaba con mis muñecas. Don Fernando llegó de visita, algo inusual. Recuerdo su voz grave, su mirada intensa. Estuvieron hablando a solas en el estudio de mi padre por mucho tiempo. Yo, con la curiosidad de una niña, me acerqué a la puerta y escuché fragmentos. Palabras como responsabilidad, secreto, proteger. No entendí nada en ese momento, pero la imagen de mi madre con los ojos llorosos después de que él se fue, se grabó en mi memoria. A veces, las piezas de un rompecabezas están frente a nosotros desde hace años, esperando el momento adecuado para ser encajadas. Esa conversación de mi infancia, que había olvidado por completo, de repente cobraba un significado aterrador. ¿Qué secreto compartían mi madre y don Fernando? ¿Y cómo se conectaba eso con la carta, con Clara, con Ricardo? La urgencia de entender se apoderó de mí, una necesidad que superaba el miedo, el dolor, la incertidumbre. La vida nos da pistas, pequeñas migajas de pan en el camino,
y es nuestra tarea, nuestra responsabilidad, aprender a verlas y a seguirlas. No podemos quedarnos esperando que las respuestas lleguen solas. Hay que buscarlas, desenterrarlas, incluso si eso significa remover heridas antiguas. Sentí que cada minuto contaba, que el tiempo se me escurría entre los dedos y que la verdad, si no la desenterraba pronto, se perdería para siempre. Me levanté de la silla, la carta aún en mis manos, y caminé hacia la vieja vitrina donde guardábamos los álbumes de fotos familiares. Necesitaba ver a don Fernando, necesitaba buscar cualquier otra pista, cualquier detalle que me ayudara a entender. Abrí el álbum más antiguo, con las hojas amarillentas y las fotos en blanco y negro. Pasé las páginas con cuidado, mis ojos buscando ese rostro, esa mirada. Y entonces lo vi. Una foto de mi abuelo, mi madre joven, y a su lado, don Fernando. Pero no estaban solos. Entre ellos, sonriendo con una inocencia que me partió el alma, estaba una niña. Una niña que no era yo. Una niña que se parecía demasiado a Clara. La foto se me resbaló de las manos y cayó al suelo. El cristal del álbum se rompió con un sonido seco, pero no lo escuché. Mi mente estaba atrapada en esa imagen, en esa niña. ¿Quién era ella? ¿Y por qué sentía que al verla, un nuevo abismo se abría bajo mis pies, uno que conectaba mi pasado, el de mi madre, el de don Fernando, y el de Clara de una manera que yo nunca, ni en mis peores pesadillas, habría imaginado? La frase, y él sabía. Siempre lo supo, ahora resonaba con una voz diferente, una que me decía que la verdad era mucho más compleja y devastadora de lo que había creído. La foto, con su cristal roto y su imagen descolorida, se quedó en el suelo, pero su impacto resonó en cada fibra de mi ser. Esa niña, con sus ojos grandes y su sonrisa tan parecida a la de Clara, me miraba desde el pasado, revelando una verdad que mi mente se negaba a aceptar. Hay momentos en la vida en que el tiempo se detiene, y uno siente que el mundo entero se desmorona a su alrededor, dejando al descubierto cimientos que creíamos firmes. Lo que les voy a contar ahora es cómo una simple imagen puede reescribir toda una historia familiar, y cómo la valentía de enfrentar lo desconocido es el primer paso hacia una verdadera liberación. Recogí la foto con manos temblorosas. La niña. La misma nariz, la misma forma de los ojos que Clara. No era una coincidencia. Era ella. Mi mente, que había estado buscando explicaciones lógicas, se vio obligada a confrontar una realidad mucho más compleja y dolorosa. Si esa niña era Clara, y estaba junto a mi madre y don Fernando, ¿qué significaba eso? La respuesta, como un rayo, atravesó mi confusión. Don Fernando era el padre biológico de Clara. Mi madre, la mujer que siempre vi como el pilar de la rectitud, había guardado un secreto de tal magnitud. Y mi padre, el hombre que amó a Clara como a su propia hija, ¿lo sabía? Piensen en la fuerza de un secreto familiar. No es solo un hecho oculto, es una energía que se transmite, que moldea relaciones, que crea silencios y malentendidos a lo largo de los años. Es como un río subterráneo que, aunque no lo veamos, afecta la superficie de nuestras vidas. Si alguna vez han sentido que hay algo no dicho en su propia familia, una pieza que no encaja, les aseguro que esa intuición es un llamado a la acción. A veces, la verdad más importante está esperando ser descubierta, no para causar dolor, sino para sanar lo que el silencio ha roto. La frase de la carta, y él sabía. Siempre lo supo, ahora adquiría un significado devastador. Ya no se trataba solo de Ricardo y el matrimonio de Clara. Se trataba de mi propio padre. Él había sabido que Clara no era su hija de sangre, y aún así, la había criado con un amor incondicional. Ese pensamiento me llenó de una mezcla de admiración y una profunda tristeza. Admiración por su nobleza, tristeza por el peso que debió cargar en silencio. ¿Cómo pudo vivir con eso? ¿Y por qué? Comprender la motivación detrás de los secretos es clave para desentrañarlos. No siempre se guardan por maldad, a veces es por protección, por miedo, por una idea equivocada de lo que es mejor. ¿Mi madre quiso proteger a mi padre? ¿A Clara? ¿A sí misma? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles, pero la urgencia de encontrarlas me consumía. Sentí que no podía permitir que este velo de engaño siguiera cubriendo la verdad. Me senté en el sillón, la foto en mi regazo, y cerré los ojos. Necesitaba ordenar mis pensamientos. La historia que había construido sobre mi familia, sobre mi vida, se estaba desmoronando. Pero en medio de ese caos, sentí una extraña claridad. Era como si, al ver la verdad, por más dolorosa que fuera, una parte de mí se sintiera más fuerte, más auténtica.
Es un beneficio inesperado de enfrentar la realidad, nos obliga a crecer, a ver el mundo con otros ojos. Recordé conversaciones con mi madre, fragmentos de frases que ahora cobraban un nuevo sentido. Su insistencia en que Clara y yo siempre estuviéramos unidas, su preocupación excesiva por su felicidad. Pequeños detalles que en su momento me parecieron solo el amor de una madre, ahora revelaban una culpa, un deseo de compensar algo. Es como cuando uno está armando un rompecabezas y de repente encuentra la pieza que encaja en un lugar inesperado, y todo lo demás empieza a tener sentido. La noche avanzaba, y las sombras de la sala parecían bailar con mis pensamientos. No podía quedarme quieta. Necesitaba hablar con alguien, pero ¿con quién? Mi madre ya no estaba para contarme su versión. Ricardo, mi esposo, era el siguiente eslabón en esta cadena de secretos. Él había recibido la carta. Él sabía algo. Pero, ¿hasta dónde llegaba su conocimiento? ¿Sabía sobre don Fernando? ¿Sobre la verdadera paternidad de Clara? La curiosidad me quemaba, pero sabía que tenía que acercarme a él con cautela, con una estrategia clara. A veces, la clave para desvelar un misterio no es confrontar directamente, sino observar, escuchar, y hacer las preguntas correctas en el momento adecuado. Es como un buen detective que no se lanza a acusar, sino que recopila pruebas, analiza patrones y espera el momento justo para revelar la verdad. Si ustedes se encuentran en una situación donde necesitan obtener información delicada, recuerden que la paciencia y la observación son sus mejores aliados. Un comentario casual, una pregunta aparentemente inocente, puede abrir la puerta a una revelación. Decidí que al día siguiente, buscaría a Ricardo. No para acusarlo, sino para entender. Para ver si su saber se extendía a esta nueva y devastadora verdad. La idea de que él, mi esposo, también hubiera guardado este secreto familiar, me revolvía el estómago. Pero no podía juzgar sin antes entender. La verdad, por más compleja que fuera, tenía que salir a la luz. Con la foto de Clara niña en mis manos, y la imagen de don Fernando grabada en mi mente, sentí que estaba al borde de un precipicio. Un precipicio que, aunque aterrador, prometía una vista clara de la historia de mi familia. La pregunta no era si iba a caer, sino si iba a tener la fuerza para saltar y descubrir lo que había al otro lado. Lo que no sabía, en ese momento, era que Ricardo no era el único que guardaba silencio, y que la verdad, cuando finalmente se revelara, no solo cambiaría nuestras vidas, sino que sacudiría los cimientos de una amistad que yo creía inquebrantable. La mañana siguiente amaneció con un silencio pesado, diferente al de cualquier otro día. Era un silencio que no traía paz, sino la carga de una verdad recién descubierta, como una piedra que uno lleva en el pecho. La foto de Clara niña, con su sonrisa inocente, seguía en mi mente, junto a la imagen de don Fernando. Hay momentos en la vida en que uno sabe que no puede seguir adelante como si nada hubiera pasado, el camino se bifurca y hay que elegir. Lo que les voy a compartir ahora es cómo la valentía de hacer las preguntas difíciles puede abrir puertas a realidades que nunca imaginamos, y cómo cada paso hacia la verdad, por doloroso que sea, nos acerca a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de quienes nos rodean. Me levanté temprano, antes que Ricardo. Necesitaba ese tiempo a solas, para organizar mis pensamientos, para armar el rompecabezas de lo que sabía y lo que necesitaba saber. El café no sabía igual, la luz del sol no brillaba con la misma calidez. Todo estaba teñido por el secreto. La carta de mi padre, la foto, la revelación sobre don Fernando y Clara. Y luego, la frase, y él sabía. Siempre lo supo. Esa frase me perseguía. ¿Hasta dónde sabía Ricardo? ¿Era cómplice de este silencio o una víctima más? Piensen en el peso de la información. No es solo lo que sabemos, sino lo que hacemos con ello. Cuando uno descubre algo que sacude los cimientos de su mundo, tiene dos opciones: ignorarlo y seguir viviendo en la comodidad de la ignorancia, o enfrentarlo y aceptar las consecuencias. La primera opción puede parecer más fácil a corto plazo, pero a la larga, la verdad siempre encuentra el camino para salir a la luz, y el precio de la ignorancia puede ser mucho más alto. Si alguna vez se encuentran en una encrucijada así, les aseguro que la valentía de buscar la verdad es el camino hacia una libertad genuina. Cuando Ricardo bajó a desayunar, intenté actuar con normalidad. Serví el café, los huevos, como siempre. Pero cada movimiento era consciente, cada palabra que salía de mi boca era medida. Lo observaba, buscando alguna señal, algún indicio de que él también cargaba con este secreto. Su rostro, su forma de comer, todo parecía normal. Y eso, paradójicamente, me ponía más nerviosa.
¿Cómo podía alguien guardar algo tan grande y no mostrarlo? A veces, las personas que guardan secretos desarrollan una habilidad especial para esconder sus emociones. Es como un actor que interpreta un papel a la perfección, sin que nadie sospeche la verdad detrás de la máscara. Si quieren aprender a leer a las personas, no se fijen solo en lo que dicen, sino en lo que no dicen. Observen sus ojos, sus gestos sutiles, la forma en que evitan ciertas miradas. Esos pequeños detalles pueden revelar mucho más que las palabras. Finalmente, tomé aire. Ricardo, dije, con una voz que intenté que sonara tranquila, necesito que hablemos de la carta de mi padre. Él levantó la vista, y por un instante, vi algo en sus ojos. Un destello de sorpresa, o quizás de temor. Fue fugaz, pero estuvo ahí. Claro, respondió, dejando el tenedor sobre el plato. Sabía que tarde o temprano tendríamos que hacerlo. Su tono era calmado, demasiado calmado. La conversación que siguió fue como un juego de ajedrez. Cada pregunta mía era una jugada, cada respuesta suya, una contrajugada. No quería acusarlo directamente, sino guiarlo para que él mismo revelara lo que sabía. Le pregunté sobre la parte de la carta que mencionaba, el secreto de Clara. Él asintió, con una expresión seria. Tu padre me contó algunas cosas antes de morir, dijo. Me pidió que cuidara de Clara, que no dejara que ese secreto la lastimara. Aquí es donde la autoridad de la información se vuelve crucial. Mi padre, al confiarle a Ricardo parte de la verdad, le había dado una responsabilidad enorme. Y Ricardo, al aceptarla, se había convertido en un custodio de ese secreto. Es un ejemplo perfecto de cómo el conocimiento conlleva poder, pero también una gran responsabilidad. Si ustedes tienen acceso a información importante, piensen siempre en cómo usarla de manera ética y para el bien, no para manipular o dañar. ¿Qué cosas te contó?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Ricardo dudó un momento, mirándome fijamente. Me dijo que Clara no era su hija biológica, soltó, sin rodeos. La confirmación, aunque ya la esperaba, me golpeó con la fuerza de una ola. Pero no me detuve ahí. ¿Y quién era su padre biológico?, insistí, sintiendo la urgencia de saberlo todo. Ricardo se recostó en la silla, como si el peso de la confesión lo agotara. No me dijo el nombre, respondió, con la mirada perdida. Solo que era alguien del pasado de tu madre, y que tu padre había aceptado criarla como suya para protegerla a ella y a tu mamá de un escándalo. Me dijo que lo hizo por amor. La historia de mi padre, su nobleza, su sacrificio, se hacía aún más grande en mi mente. Pero había algo más. Algo en la forma en que Ricardo hablaba, en sus pausas, que me decía que no estaba revelando todo. La carta también decía, y él sabía. Siempre lo supo, le recordé. Se refería a ti, ¿verdad? ¿Sabías todo esto desde hace mucho tiempo? Ricardo me miró, y en sus ojos vi una mezcla de culpa y resignación. Sí, dijo finalmente, con un suspiro. Lo supe desde antes de que nos casáramos. Tu padre me lo contó para que yo entendiera la importancia de cuidar a Clara, de no juzgar a tu madre. El beneficio de esta conversación, aunque dolorosa, era inmenso. Estábamos desenterrando capas de una historia que había permanecido oculta por décadas. Pero la sensación de que aún faltaba una pieza crucial, me carcomía. Si mi padre no le había dicho el nombre del padre biológico a Ricardo, ¿quién más lo sabía? ¿Quién más había sido parte de este pacto de silencio? Ricardo me tomó la mano. Hay algo más que tu padre me pidió que te dijera, si alguna vez llegabas a esto, comenzó, su voz más suave. Me dijo que buscaras a la persona que siempre estuvo al lado de tu madre, la que la apoyó en todo, la que sabía todos sus secretos. Esa persona, me aseguró, tiene la clave para entenderlo todo. Mis ojos se abrieron de par en par. La persona que siempre estuvo al lado de mi madre. No podía ser. La revelación me dejó sin aliento, porque solo había una persona que encajaba en esa descripción, una persona en la que yo confiaba ciegamente, mi amiga de toda la vida. Y la idea de que ella también hubiera guardado este secreto, me hizo sentir que el suelo se abría bajo mis pies. El aire se volvió denso, pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese instante. La revelación de Ricardo, la idea de que la persona más cercana a mi madre, mi amiga de toda la vida, pudiera haber guardado un secreto tan grande, me dejó sin aliento. Es como si el suelo bajo mis pies se hubiera desmoronado, revelando un abismo donde antes solo había confianza.
Hay momentos en la vida en que uno se da cuenta de que las personas que creemos conocer mejor, pueden ser las que más nos sorprenden. Lo que les voy a contar ahora es cómo la búsqueda de la verdad puede llevarnos a cuestionar todo lo que dábamos por sentado, y cómo la valentía de enfrentar a quienes amamos, por difícil que sea, es el único camino para reconstruir la confianza. Me quedé mirando a Ricardo, mi mente procesando cada palabra. La persona que siempre estuvo al lado de mi madre, la que la apoyó en todo, la que sabía todos sus secretos. Solo había una persona que encajaba en esa descripción. La misma persona con la que había compartido risas, lágrimas, y cada momento importante de mi vida. La idea de que ella, con su sonrisa cálida y su mirada sincera, pudiera haber sido parte de este pacto de silencio, me revolvía el estómago. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo pude no darme cuenta? Piensen en la naturaleza de la confianza. No es algo que se construye de la noche a la mañana, es un edificio que se levanta ladrillo a ladrillo, con cada promesa cumplida, cada secreto guardado, cada muestra de apoyo. Y cuando ese edificio se resquebraja, el dolor es profundo. Si alguna vez han sentido que la confianza en alguien cercano se ha roto, entenderán la confusión y la tristeza que me invadían. Es un recordatorio de que, a veces, las verdades más difíciles de aceptar son las que vienen de quienes menos esperamos. Ricardo, al ver mi expresión, intentó consolarme. Tu padre me dijo que ella no lo hizo por maldad, explicó. Sino por lealtad a tu madre, por protegerla. Ella siempre fue su confidente más fiel. Sus palabras intentaban suavizar el golpe, pero el impacto ya estaba hecho. La lealtad, en este caso, se había convertido en un muro de silencio que me había excluido de una parte fundamental de mi propia historia familiar. Cuando uno se enfrenta a una situación así, donde la lealtad se ha confundido con el ocultamiento, es importante recordar que las motivaciones humanas son complejas. No siempre hay una intención maliciosa detrás de un secreto. A veces, las personas actúan desde el miedo, el amor o el deseo de proteger a otros, aunque sus acciones terminen causando dolor. Si buscan entender a alguien que les ha ocultado algo, intenten mirar más allá de la superficie y considerar las posibles razones que los llevaron a actuar de esa manera. Sabía que no podía posponerlo. Tenía que hablar con ella. La urgencia de la verdad me empujaba. Pero, ¿cómo empezar una conversación tan delicada? ¿Cómo confrontar a alguien a quien consideras familia sin destruirlo todo? Decidí que la honestidad sería mi única arma. No acusaría, sino que presentaría lo que sabía y esperaría su respuesta. Es como cuando uno tiene que quitar un vendaje, es mejor hacerlo de una vez, aunque duela. La llamé y quedamos de vernos en un café tranquilo, uno al que solíamos ir. El camino hasta allí se sintió eterno. Cada árbol, cada edificio, cada persona que pasaba, parecía ser testigo de la tormenta que se gestaba dentro de mí. Cuando la vi sentada en nuestra mesa de siempre, con su sonrisa habitual, sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo podía estar tan tranquila, sabiendo lo que sabía? Nos saludamos con un abrazo, como siempre. Pedimos café. Hablamos de cosas triviales, del clima, de nuestros días. Pero el elefante en la habitación era demasiado grande para ignorarlo. Finalmente, tomé una respiración profunda. Necesito hablar contigo de algo importante, le dije, mi voz un poco más baja de lo normal. Algo que tiene que ver con mi madre y con Clara. Su sonrisa se desvaneció un poco. Sus ojos, que siempre me habían parecido tan abiertos, ahora mostraban una sombra de preocupación. Claro, respondió, su voz apenas un susurro. Dime. Le conté sobre la carta de mi padre, sobre la foto con don Fernando, sobre la conversación con Ricardo. No omití detalles, no suavicé la verdad. Observaba su rostro mientras hablaba, buscando cualquier señal. Al principio, sus ojos se abrieron con sorpresa, luego con tristeza, y finalmente, con una resignación que me confirmó lo que ya sospechaba. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio largo y pesado. Ella no me interrumpió, solo escuchó. Luego, suspiró profundamente. Sabía que este día llegaría, dijo, su voz apenas audible. Tu madre siempre me dijo que, si algún día la verdad salía a la luz, yo sería la única que podría explicarlo todo. La autoridad de sus palabras era innegable. Ella era la guardiana final de este secreto. Sí, lo sé, continuó. Lo supe desde que Clara era una niña. Tu madre me lo confió poco después de que nació. Estaba desesperada, asustada. Me pidió que la ayudara a guardar el secreto, por el bien de todos, especialmente por Clara y por tu padre,
a quien no quería lastimar. La identificación con su dilema era clara. Ella había actuado por amor y lealtad, aunque eso implicara una carga enorme. Ella amaba a tu padre más que a nada, explicó, con lágrimas en los ojos. Pero hubo un momento de debilidad, de confusión, con don Fernando. Fue un error del que se arrepintió toda su vida. Tu padre, cuando se enteró, decidió perdonarla y criar a Clara como suya. Fue un acto de amor inmenso, que solo él y tu madre compartieron, y yo fui la única testigo. La historia se completaba, pieza a pieza. El beneficio de esta conversación, aunque dolorosa, era la claridad. Pero aún faltaba algo. La carta de mi padre mencionaba a Ricardo, pero también él sabía. Y la foto mostraba a don Fernando. Pero, ¿don Fernando sabía?, le pregunté, con la voz temblorosa. Él, el padre biológico de Clara, sabía que tenía una hija. Ella me miró con una expresión que nunca le había visto antes, una mezcla de dolor y un secreto aún más profundo. Don Fernando, comenzó, su voz apenas un hilo, no solo sabía. Él también tenía sus propios secretos con tu madre. Secretos que van más allá de Clara. Y esos secretos, mi querida, son los que realmente cambiaron todo. La revelación me dejó helada, porque si había más secretos, y si involucraban a don Fernando de una manera más profunda, entonces la historia de mi madre era mucho más compleja y oscura de lo que jamás hubiera imaginado. La última frase resonó en el aire del café, congelando el tiempo a mi alrededor. Secretos que van más allá de Clara. Y esos secretos, mi querida, son los que realmente cambiaron todo. Esas palabras se clavaron en mi mente, abriendo una puerta a un laberinto aún más profundo de lo que ya había imaginado. La verdad sobre Clara era solo la punta del iceberg, y lo que ella me estaba a punto de revelar no era solo una historia de amor y engaño, sino una trama mucho más compleja que tocaba los cimientos de nuestra propia existencia. Hay momentos en la vida en que uno se da cuenta de que la realidad es mucho más rica y complicada de lo que nuestros ojos pueden ver. Lo que les voy a contar ahora es cómo la búsqueda de la verdad puede llevarnos a descubrir que las vidas de quienes amamos están tejidas con hilos invisibles de decisiones y consecuencias que nos afectan a todos. La miré fijamente, esperando que continuara. Sus ojos, llenos de la sabiduría que solo el tiempo y los secretos pueden dar, me transmitían la certeza de que cada palabra que estaba por decir era una verdad pesada, una que había cargado en silencio por años. Necesito que me lo cuentes todo, le dije, mi voz firme pero con un temblor apenas perceptible. Todo lo que sepas. No puedo seguir así, con solo pedazos de la historia. Sentí que cada segundo que pasaba sin saberlo era un segundo perdido, una pieza faltante en el rompecabezas de mi propia vida. Piensen en la sensación de estar al borde de un descubrimiento que saben que alterará su percepción de todo. Esa mezcla de miedo y una curiosidad insaciable es poderosa. Quizás ustedes también han sentido esa punzada, esa necesidad imperiosa de desenterrar una verdad que saben que cambiará su perspectiva de todo. Es como cuando uno está a punto de abrir un regalo que sabe que es importante, pero no tiene idea de lo que hay dentro. La anticipación es casi tan fuerte como la revelación misma. Ella tomó un sorbo de su café, como si necesitara reunir fuerzas. Tu madre y don Fernando, comenzó, su voz más baja ahora, casi un susurro, tenían una sociedad. No una sociedad de amor, aunque hubo algo entre ellos en el pasado, sino una sociedad de negocios. Una que mantuvieron en secreto de todos, incluso de tu padre. La revelación me golpeó con la fuerza de una ola. Negocios. Eso le daba un giro completamente diferente a todo. Tu madre era una mujer muy inteligente, continuó, mirándome con una expresión de respeto. Tenía una visión para los negocios que pocos poseían. Y don Fernando, con sus contactos y su capital, era el socio perfecto. Invirtieron en varias propiedades y empresas que, en ese momento, parecían arriesgadas, pero que resultaron ser muy rentables. Comprendí que solo al enfrentar esta verdad, por dolorosa que fuera, podría realmente entender el camino que mi madre había recorrido y, por extensión, el mío propio. Esto me hizo pensar en la importancia de la visión y la audacia en los negocios, algo que mi madre claramente poseía. Si alguna vez se encuentran en una situación donde ven una oportunidad que otros no ven, no la descarten de inmediato. Investiguen, analicen los riesgos, y si el instinto les dice que es el camino correcto, atrévanse a dar el paso. Mi madre, a pesar de los secretos, demostró una habilidad para identificar y explotar oportunidades que es digna de admiración. Pero, ¿por qué el secreto?, le pregunté, la confusión mezclada con una creciente sensación de asombro. Si eran negocios legítimos,
¿por qué ocultarlos de mi padre? Ella suspiró de nuevo. Tu padre era un hombre de principios muy estrictos, explicó. Él creía en la transparencia total en todo, especialmente en las finanzas. Además, había una cláusula en su matrimonio que establecía que cualquier inversión importante debía ser discutida y aprobada por ambos. Tu madre sabía que él nunca aprobaría una sociedad con don Fernando, no solo por lo que había pasado con Clara, sino porque don Fernando era conocido por sus métodos menos convencionales. La palabra menos convencionales se quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones. Así que, para proteger sus inversiones y para evitar un conflicto con tu padre, decidieron mantenerlo en secreto. Crearon empresas fantasma, usaron nombres de terceros. Era una red muy compleja, diseñada para no dejar rastro. La magnitud de la operación me dejó sin palabras. Mi madre, la mujer que siempre había visto como el pilar de la honestidad, había estado viviendo una doble vida financiera. ¿Y qué pasó con esos negocios?, le pregunté. Si eran tan rentables, ¿dónde está ese dinero ahora? ¿Por qué nunca supimos nada? Ella me miró con una expresión grave. Es ahí donde la historia se complica aún más, dijo. Cuando tu madre enfermó, y don Fernando también tuvo problemas de salud, la gestión de esos negocios se volvió un caos. Había documentos, cuentas, propiedades a nombre de personas que ya no estaban. Y lo peor de todo, había una inversión muy grande, una que tu madre consideraba su mayor logro, que estaba a punto de dar frutos. Pero nadie sabía de ella, excepto ellos dos y, por supuesto, yo. La urgencia de la situación se hizo palpable. Una inversión secreta, a punto de rendir, pero sin nadie que supiera cómo reclamarla. Tu madre me hizo prometer que, si algo le pasaba, yo buscaría la manera de proteger ese legado. Ella quería que, un día, ese dinero pudiera beneficiarte a ti y a Clara. Era su manera de asegurar un futuro para ustedes, sin importar lo que pasara. El beneficio de esta revelación era claro: había una fortuna oculta, destinada a nosotras. Pero no es tan simple, continuó, su voz bajando aún más. Hay un último secreto, uno que tu madre me reveló en sus últimos días, que hace que todo sea mucho más peligroso. Esa inversión, la más grande de todas, no solo es una fuente de riqueza. También está ligada a algo que don Fernando hizo en el pasado, algo que puso en riesgo a muchas personas. Y si ese secreto sale a la luz, no solo perderíamos todo, sino que podría tener consecuencias muy graves para todos los involucrados. Tu madre me advirtió que no debía tocarlo a menos que fuera absolutamente necesario, y solo si podía manejar las repercusiones. Y ahora, mi querida, creo que ese momento ha llegado, porque hay alguien más que está buscando esa inversión, y no tiene las mejores intenciones. La revelación de un peligro inminente y la existencia de un adversario desconocido me dejó con el corazón latiéndome a 1000 por hora. ¿Quién más sabía? ¿Y qué tan grande era el riesgo? La última frase se quedó suspendida en el aire, pesada y fría, como una advertencia que congela el tiempo. Hay alguien más que está buscando esa inversión, y no tiene las mejores intenciones. Esas palabras no solo me llenaron de miedo, sino que encendieron una chispa de determinación que no sabía que tenía. No era solo el dinero, no era solo el legado de mi madre, era la seguridad de Clara y la mía propia lo que estaba en juego. En ese instante, supe que el camino que tenía por delante sería mucho más oscuro y peligroso de lo que había imaginado. Hay momentos en la vida en que uno se da cuenta de que la inacción es el mayor riesgo. Lo que les voy a contar ahora es como la verdad, por más peligrosa que sea, puede ser la única herramienta para proteger a quienes amamos y para asegurar nuestro propio futuro. La miré, mi mente trabajando a 1000 por hora. ¿Quién más?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Dime quién es esa persona. ¿Y qué tan grave es lo que don Fernando hizo? Sentí una urgencia abrumadora por saber cada detalle, por entender la magnitud del problema que mi madre había dejado sin resolver. Era como si cada minuto que pasaba sin información nos acercara más a un peligro desconocido. Piensen en esa sensación de estar en un laberinto, sabiendo que hay una salida, pero también que hay trampas ocultas. Esa es la curiosidad que te impulsa a seguir, a buscar la siguiente pista, a no rendirte. Quizás ustedes también han sentido esa necesidad de armar un rompecabezas complicado, donde cada pieza es crucial. La adrenalina de la búsqueda es a menudo lo que nos mantiene enfocados y alertas. Ella me miró con seriedad, sus ojos reflejando una preocupación genuina. No es una sola persona, me corrigió, su voz grave. Es un grupo.
Un grupo de gente poderosa que estuvo involucrada en los negocios, menos convencionales, de don Fernando. Él los traicionó en un trato, y esa inversión, la que tu madre tanto valoraba, es la clave para desenmascarar todo lo que hicieron. Si esa información sale a la luz, muchos nombres importantes caerán. La autoridad con la que hablaba me hizo comprender que no estaba exagerando. Esto era mucho más grande que un simple conflicto de intereses. Tu madre, en su sabiduría, sabía que esa inversión era un arma de doble filo, continuó. Podría asegurar el futuro de ustedes, sí, pero también podría desatar una tormenta. Por eso me pidió que la mantuviera oculta, hasta que fuera el momento adecuado, o hasta que alguien más empezara a buscarla. Y ahora, están buscando. He sentido su presencia, sus movimientos. Son como sombras que se mueven en la oscuridad. La dramatización de sus palabras pintó una imagen vívida de un enemigo invisible, pero muy real. Esto me hizo pensar en la importancia de la discreción y la estrategia en momentos de crisis. Si alguna vez se encuentran en una situación donde hay mucho en juego, no actúen impulsivamente. Tómense un momento para observar, para escuchar, para entender quiénes son los jugadores y cuáles son sus motivaciones. A veces, la mejor defensa es la paciencia y la información. Mi madre, al dejarme esta advertencia, me estaba dando una lección de vida invaluable. ¿Y qué podemos hacer?, le pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. La idea de enfrentarme a un grupo de personas poderosas me parecía abrumadora. Ella me tomó de la mano, su toque firme y reconfortante. Lo primero es entender que la información es poder, me dijo. Tu madre dejó pistas, no solo sobre la inversión, sino sobre cómo protegerla. Ella era una estratega, y sabía que, si la verdad salía a la luz, necesitarías las herramientas para defenderte. Esas pistas están escondidas en lugares que solo ella y yo conocíamos, y que ahora te revelaré. Sentí una oleada de identificación con mi madre, una mujer que, incluso después de su partida, seguía cuidándome. La primera pista, me explicó, está en su antigua oficina, en la casa de tu padre. Hay un libro, uno que ella leía mucho, que tiene un significado especial. Dentro de ese libro, encontrarás algo que te llevará al siguiente paso. Pero debes ser muy cuidadosa. Tu padre no debe sospechar nada. Y lo más importante, no dejes rastro de tu búsqueda. El beneficio de seguir sus instrucciones era claro, la posibilidad de encontrar las herramientas para protegernos. Recuerda esto, me dijo, mirándome directamente a los ojos. En la vida, a veces los mayores tesoros no son de oro, sino de conocimiento. Y el conocimiento más valioso es el que te permite anticipar los movimientos de tus adversarios. No se trata solo de encontrar el dinero, sino de entender el juego, de leer entre líneas. Tu madre era una maestra en eso. Y ahora, tú debes serlo también. Sus palabras resonaron con la sabiduría de un mentor, dándome la confianza de que, aunque el camino fuera difícil, no estaba sola. Me sentí como si estuviera a punto de embarcarme en una misión secreta, una que definirá mi futuro y el de Clara. La casa de mi padre, que siempre había sido un lugar de recuerdos, ahora se transformaba en el primer escenario de una búsqueda peligrosa. Tenía que ser inteligente, astuta y, sobre todo, invisible. Pero mientras pensaba en el libro y en la oficina, una pregunta se clavó en mi mente. Si mi madre era tan cuidadosa, ¿por qué no destruyó todo? ¿Por qué dejó un rastro, sabiendo el peligro? Y justo cuando iba a preguntar, ella me interrumpió, su voz bajando a un tono casi inaudible. Hay algo más que debes saber, algo que tu madre nunca quiso que nadie descubriera. Algo sobre don Fernando y su conexión con tu padre. Y es mucho más personal de lo que imaginas. Hay algo más que debes saber, algo que tu madre nunca quiso que nadie descubriera. Algo sobre don Fernando y su conexión con tu padre. Y es mucho más personal de lo que imaginas. Esas palabras se clavaron en mi pecho, más profundas que cualquier otra revelación, y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La imagen de mi padre, el hombre de principios inquebrantables, de pronto se volvió borrosa, como una fotografía antigua que empieza a desvanecerse. Era como si todo lo que creía saber sobre mi familia fuera una fachada, una obra de teatro cuidadosamente montada para ocultar una verdad que ahora, por fin, estaba a punto de salir a la luz. Hay momentos en la vida en que uno se da cuenta de que la realidad es mucho más compleja de lo que nuestros ojos pueden ver. Lo que les voy a contar ahora es cómo los secretos familiares pueden tejer una red tan intrincada que sus hilos alcanzan generaciones, alterando destinos y revelando la verdadera naturaleza de las personas. La miré sin poder hablar,
mi mente luchando por procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Personal, logré murmurar, la voz apenas saliendo de mi garganta. ¿Qué tan personal puede ser? Una parte de mí quería huir, quería ignorar todo y volver a la cómoda ignorancia. Pero otra parte, la que mi madre había heredado, me impulsaba a saber, a desenterrar cada pedazo de la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Sentía una curiosidad insaciable, una necesidad de entender el origen de todo este misterio. Piensen en la sensación de estar a punto de descubrir un secreto familiar que siempre ha estado ahí, latente, pero nunca revelado. Esa mezcla de temor y una profunda necesidad de entender es poderosa. Quizás ustedes también han sentido esa punzada, esa intuición de que hay más de lo que se ve a simple vista. Es como cuando uno encuentra una carta antigua y sabe que su contenido cambiará la forma en que ve a sus seres queridos. La anticipación es casi tan fuerte como la revelación misma. Ella suspiró, su mirada se perdió un momento en el pasado. Tu padre y don Fernando eran hermanos, dijo finalmente, su voz suave pero cargada de una autoridad que no admitía dudas. Medio hermanos, para ser exactos. Compartían el mismo padre, pero tenían madres diferentes. Un secreto que su padre les hizo prometer guardar, para proteger la reputación de la familia y evitar un escándalo en una época donde esas cosas eran impensables. La revelación me golpeó con la fuerza de un rayo. Hermanos. Eso lo cambiaba todo. Tu abuelo, el padre de ambos, era un hombre influyente, pero también muy estricto, continuó, su voz ahora más firme. Él tuvo una relación con otra mujer antes de casarse con tu abuela, la madre de tu padre. De esa relación nació don Fernando. Para evitar el deshonor, arregló que don Fernando fuera criado lejos, pero siempre bajo su protección económica. Tu padre lo supo desde joven, y aunque nunca lo aceptó del todo, mantuvo el secreto por lealtad a su padre. Comprendí que esta verdad era la raíz de la animosidad, la razón por la que don Fernando siempre estuvo tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos, de nuestra familia. Esto me hizo pensar en cómo las decisiones de una generación pueden crear ondas que afectan a las siguientes. Si alguna vez se encuentran en una situación donde un secreto familiar parece inofensivo, piensen en las posibles repercusiones a largo plazo. A veces, la verdad, por difícil que sea, es el único camino para sanar heridas que ni siquiera sabemos que existen. Mi madre, al descubrir esto, tuvo que navegar un terreno muy complicado. Tu madre descubrió la verdad años después de casarse con tu padre, explicó. Fue un golpe muy duro para ella. No solo por la existencia de don Fernando, que ya era un problema por Clara, sino por la traición de tu padre al ocultarle algo tan fundamental. Pero en lugar de destruirla, la hizo más fuerte. Ella entendió que, para proteger a su familia, debía ser tan astuta como los hombres que la rodeaban. Y fue entonces cuando decidió usar esa información, y su propia inteligencia, para crear su propia red de seguridad, la de los negocios secretos con don Fernando. Sentí una profunda identificación con la fortaleza de mi madre, una mujer que, ante la adversidad, no se rindió, sino que encontró una manera de proteger lo suyo. Ella sabía que la única manera de tener control era tener poder económico independiente, añadió. Y don Fernando, a pesar de todo, era su medio hermano. Había una lealtad retorcida entre ellos, una que nacía de compartir el mismo padre y el mismo secreto. Él la respetaba, y ella lo usó para su beneficio y el de ustedes. Esa inversión, la que ahora buscan, no era solo dinero. Era la prueba de su ingenio, de su capacidad para sobrevivir y prosperar en un mundo dominado por hombres y sus secretos. El beneficio de esta perspectiva era claro, mi madre no fue una víctima, sino una estratega. Pero aquí viene la parte más difícil, continuó, su voz se volvió grave otra vez. Cuando tu madre descubrió la verdad sobre la paternidad de don Fernando, también se dio cuenta de que la inversión más grande, la que él había conseguido, estaba ligada a un trato que implicaba a su propio padre, tu abuelo. No era solo don Fernando quien había hecho cosas menos convencionales. Tu abuelo también. Y si ese secreto sale a la luz, no solo afectaría a don Fernando, sino que mancharía el nombre de toda la familia, incluyendo el de tu padre, y podría tener consecuencias legales muy graves para los descendientes. La urgencia de la situación se hizo palpable. No era solo dinero, era un legado manchado, una reputación en juego. Tu madre dejó pistas, no solo para encontrar la inversión, sino para entender este entramado familiar. Ella quería que supieras la verdad completa, para que pudieras tomar decisiones informadas. Quería que tuvieras el poder de protegerte y de proteger a Clara de las sombras del pasado. Sus palabras resonaron con la sabiduría de un mentor,
dándome la certeza de que mi madre, incluso desde el más allá, seguía siendo mi guía. Ahora, la búsqueda del libro en la oficina de mi padre no era solo por una inversión. Era por la verdad completa de mi familia, una verdad que había sido enterrada por generaciones. Tenía que ser más cuidadosa que nunca, porque no solo estaba buscando un tesoro, sino desenterrando un pasado que muchos querían mantener oculto. Y mientras pensaba en el libro, me di cuenta de algo aún más inquietante. Si mi padre había mantenido este secreto por lealtad a su padre, ¿qué otras verdades ocultaba? ¿Y qué pasaría si él descubría que yo estaba desenterrando todo? La revelación de que mi propio padre podría ser un obstáculo, o incluso un adversario, me dejó con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir descubriendo los secretos de esta familia, no olvides darle me gusta y seguir el canal Heroínas de Familia. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas lecciones de vida.